Advertencia: si usted no ha visto la serie de televisión Game of Thrones y o es sensible a las críticas a la religión basadas en la ciencia, la opinión y el debate, por favor, le recomendamos que deje inmediatamente este video. Podría salir lastimado. Pero antes de que lo haga, el autor recomienda que 1. Vea Juego de Tronos. 2. Haga amigos de una religión que no sea la suya. Ambas son buenas para la salud mental. Gracias. My mother wishes me to let Lord Eddard join the Night's Watch. Stripped of all titles and powers, he would serve the realm in permanent exile. And my lady Sansa has begged mercy for her father. But they've the soft hearts of women. So long as I am your king, treason shall never go unpunished. Sir Ilyn, bring me his head. Stop it! ¿En dónde nos habíamos quedado? Sí, David tomó el poder, derrotó a Isboset y se coronó rey de todo Israel, con la ayuda de Dios. Muy importante recordar eso, con la ayuda de Dios. Las tribus se habían acabado y el paraíso se había perdido para siempre. Entonces empezó una etapa de gran oscuridad para este pueblo. En este capítulo hablaremos sobre el reinado de David y de su hijo Salomón. Habíamos dejado pendiente explicar el contraste entre lo bien que se les recuerda a estos dos reyes a lo malvados que fueron, y lo responderé en su debido momento. Por eso quédate y disfruta de este video. Estoy seguro de que las cosas que vas a escuchar aquí nunca nadie te las había contado. El río abre un cauce y luego el cauce esclaviza al río. Esta frase, atribuida a José Ortega y Gasset, define muy bien lo que vivió Israel durante el reinado de David. Ese momento tuvo que haber sido celebrado por una buena parte de la población, pensando felizmente que sus vidas iban a mejorar. Pero esto no llegó a pasar. Cuando David se convirtió en rey, la primera tarea que tuvo fue la de consolidar su poder. Así que lo primero que hizo fue conquistar la ciudad jebusea de Jerusalén, ubicada en la cima del monte Sión, la cual convirtió en la nueva capital de Israel. Hasta ese momento, David había reinado desde la ciudad de Hebrón, en Judá, pero esta opción era mejor porque era un lugar neutral. Recuerden que David era un hábil político. Antes de seguir, sí, esta Jerusalén es la ciudad de Jerusalén, la que existe todavía hoy y es capital del Estado de Israel. Esta ciudad ha devenido en un importante ícono religioso para judíos, cristianos y musulmanes, pero en ese momento era solo una ciudad más, e incluso extranjera, la cual David designó como nueva capital para convertirse en el gobernante absoluto desde allí. Nada más hacerse con ella, trasladó el Arca de la Alianza a Jerusalén y nunca más esta volvió a circular por Israel como lo hacía en la época de las tribus. Recordemos que David era pragmático, así que aprendió mucho de los jebuseos, de cómo se administraba un estado y de sus costumbres religiosas. Una prueba de esto es que en esta parte aparece el sacerdote jebuseo Sadoc, y a partir de aquí se convierte en una figura de gran poder. También aparece Benaía, aunque en esta parte no lo sabemos y no tenemos ni idea. Aquí comienza una brecha entre el grupo de Hebrón y el grupo de Jerusalén. El grupo de Hebrón es más ligado a las costumbres israelitas, mientras que el de Jerusalén es más ligado a las costumbres jebuseas. Hasta este momento David ya había probado ser sanguinario y asesino. También había traicionado al sistema tribal, a la alianza,
y a las reglas que los mismos israelitas se habían comprometido a guardar siglos atrás. Ya vimos que se convirtió en rey, pero fue más allá, justificó sus acciones y sus atrocidades en nombre de Dios. Fundó una dinastía eterna. A partir de ese momento, Israel se había convertido en Egipto, un lugar donde el rey es un intermediario entre Dios y el pueblo. También quiso construir un templo para Dios en Jerusalén, pero no pudo hacerlo en ese momento porque había mucha oposición. La Biblia nos habla de esto en boca del profeta Natán. El templo no pudo construirlo, pero lo que sí pudo hacer David fue extender sus dominios. Recordemos que David era militar. En pocos años conquistó a todos los pueblos de la región. A todos, menos a los fenicios. A los filisteos los dejó libres, sí, pero tenían que pagar tributos, realizar trabajos forzados y ensanchar las filas del ejército. Miren este mapa de aquí. David conquistó incluso a los edomitas, controlando el comercio en el Mar Rojo, una verdadera locura. Israel se volvió un imperio más poderoso que el propio Egipto. Recuerden que Dios, Yahvé, solo permitía las guerras de defensa. Pero si crees que David tenía suficiente, estás muy equivocado. El rey se enamoró de una mujer llamada Betsabé, pero tenía marido, Urías. Pues para no hacerles larga la historia, mató a Urías y abusó de Betsabé, quien después dio a luz a un hijo llamado Salomón. Todo indica que en esta parte de su vida, David ejercía el poder sin límites, se deleitaba en el placer. De hecho, ya no iba a la batalla como antes, sino que se quedaba en palacio. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Segundo de Samuel 11, versículo 1. A lo mejor estás pensando, sobre todo si viste el video anterior, pero Miguel, debes estar exagerando un poco. No todo lo que se cuenta de este señor tiene que ser de miedo y espanto, porque si es así, ¿cómo salió tan impune frente a la historia religiosa? Primero que todo, admito mi sesgo de que soy un detractor total de David y de Salomón. Pero ojo, no estoy exagerando nada. La Biblia dice claramente todo lo que les estoy diciendo. De hecho, la Biblia no cuenta casi nada bueno, pese a que los autores intentan defender a David e intentan exonerarlo. Pero la razón todopoderosa por la cual a David se le recuerda tan bien es nada más y nada menos que por su profunda fe. Esto es contradictorio teniendo en cuenta lo que dije antes de que traicionó al sistema de las tribus. Pero en el relato bíblico siempre les exhorto a leerlo, no a hacerme caso a mí, a leer la Biblia. Dios ampara y bendice a David, lo escoge, lo guía, y el propio David le tiene una fe total. Esto último parece que es cierto desde el punto de vista histórico. A David siempre se le presenta como un hombre de profunda fe, pero lo malo de esa fe es que justifica prácticamente todo. David peca sin límites y luego simplemente se arrepiente para volver a pecar. No recapacita, no cambia. Básicamente era una persona que creía en Dios y creía que Dios estaba de su parte, pero él hacía lo que le daba la gana. Y como en la vida muchas cosas le salieron bien, como volverse rey, quizás la gente le hizo caso y de verdad creía que Dios lo estaba defendiendo. Todo esto es muy posible. Para los religiosos que defendieron a David en ese momento y para los que lo defendieron después en la posteridad, como los que redactaron estos libros, recordemos que estos defienden a David pero vivieron siglos después que él. Para ellos la fe es más importante que la justicia y el bien. Y yo les pregunto, ¿no es ese lamentablemente un mal que todavía hoy lo estamos arraigando? Anteponer la fe a la justicia y el bien. Bueno, ya lo dije, no es necesario hablar 20 minutos de lo mismo. Por mucho que les explique más sobre esta cuestión, al final la respuesta es esa. David y Salomón se les recuerda bien por su fe, nada más. Entre la religión que convencía a las masas y la divinización del rey, recordemos que en estos tiempos la religión y el Estado
estaban juntos. David quedó exonerado de sus pecados y pasó a la Biblia como el mejor rey de todos los tiempos. Pero todo el que tenga un poquito de juicio crítico cuando lee la Biblia, mínimo, le entran dudas, le entran muchas dudas. El paraíso perdido. No, please, no! This one's your father. This one here. Look at it and see what happens to traitors. You promised to be merciful. I was. I gave him a clean death. Perdóneme que ponga tanto a Joffrey Baratheon, pero es que es muy difícil encontrar imágenes malévolas de David en internet. Lo que sí es fácil es suscribirse a este canal, así que te invito a hacerlo si has llegado hasta aquí, te ha gustado el video y te gusta aprender sobre el mundo. Seguimos entonces. En este panorama desolador que nos recuerda tanto a las dictaduras, a saber, un pueblo que recibe feliz a un revolucionario victorioso y solo unos años después está sumido en el miedo y la opresión de su nuevo tirano. Se levantó varias veces una resistencia. La primera vino de donde menos cabía de esperar, Absalón, el tercer hijo de David. Absalón comenzó una oposición a raíz de una disputa familiar a favor de su hermana. No doy detalles porque tengo que resumir, pero es muy interesante, léanlo. Absalón buscaba acabar con la tiranía de su padre. Quería mantener la monarquía y ser rey, ojo, pero reformando el sistema y aplicando la justicia. Este hecho puede ser interpretado como un simple golpe de estado. Podría ser, pero hay que tener en cuenta que recibió mucho apoyo popular, sobre todo del norte, que había sido gobernado antes por Isboset. No fue una simple guerrilla, se formó una buena. David tuvo incluso que huir de Jerusalén. ¿Casualidad, ingenuidad o tiranía? Muchas tropas de David huyeron también, pero al final del enfrentamiento Absalón perdió la batalla. Aún así, después de morir él, Israel siguió dividido entre los que querían que David regresara y los que no. ¿Ingenuidad o tiranía? David tuvo que negociar su regreso al trono. Habló con varios fulanos desesperadamente. Uno de ellos era Amasa, líder del ejército de Absalón, a quien le prometió el mando vitalicio de sus tropas en lugar de Joab. Y al final David casi perdió la corona, pero se salvó esta vez por los pelos. Muy poco después hubo otro intento de resistencia, la sublevación de Seba. Este israelita proponía algo más revolucionario que Absalón: abolir la monarquía, regresar al sistema de las tribus. También insinúa la separación del norte con Judá, lo cual ya nos da las primeras pistas de que en este reino unido Judá era más favorecida que el norte. David ordenó a Amasa detener la revolución y matar a Seba. Recuerden que este Amasa era el que antes había peleado contra David. En esta ocasión dice la Biblia que se demoró. ¿Coincidencia? Ninguna coincidencia. David entonces dio la misma orden a Joab. En el camino, Joab se encontró con Amasa y lo mató. David ya era muy entrenado en el arte de traicionar. Finalmente, Joab alcanzó a Seba en la parte más septentrional de Israel y lo mató. Con eso finalizó la rebelión de Seba, y la Biblia nos habla de otra rebelión más. A partir de este momento, parece que la vida se hizo peor todavía en Israel. Si uno lee con detenimiento la lista de oficiales del capítulo 20 y la compara con la lista de oficiales del capítulo 8, nos damos cuenta de que David hizo reformas. Ahora había un ministerio de los tributos, que en aquella época eso también era sinónimo de trabajos forzados. Esta medida no solo era cruel, sino inteligente. Por un lado, David disponía de fuerza de trabajo gratuita. Por otro, dificultaba la organización de una nueva rebelión. En apoyo a este análisis está el capítulo 24, donde David manda a hacer un censo. Este capítulo muchos no lo entienden, porque en la actualidad los censos no son algo negativo, pero en la antigüedad sí, ya que permitía saber a los reyes la cantidad de tributos que podían exigir y cuántos hombres aptos para el servicio militar habían. Vamos, era un ataque a la libertad individual. No por casualidad Dios castiga a David por hacerlo. Pero hay otra diferencia en la lista de oficiales. Benaía aparece ahora antes que Joab, lo cual indica que de alguna manera ascendió, fue promovido. Benaía estaba subiendo y Joab bajando.
¿Recuerdan cuando mencioné que se había creado una brecha entre el grupo de Hebrón y el de Jerusalén? Esta es una evidencia, ya se estaba haciendo visible. Y esto es, en cierta forma, triste, porque Joab, igualmente asesino, pero había sido la mano derecha de David toda su vida, su amigo, socio, compadre, había sido completamente fiel a David, incluso en los momentos en los que otros lo abandonaron. Ahora se estaba quedando atrás. De hecho, Joab se opone al censo que David realiza. Eso ya nos da la pista de que estos dos hombres se estaban distanciando. Pero antes de seguir, ¿quién era Benaía? Él aparece al mismo tiempo que Sadoc, cuando David conquista Jerusalén. Sadoc era un sacerdote, recordemos, pero Benaía era militar, jefe de los cereteos y peleteos. Es posible que se trate de grupos de filisteos, pero eso no es lo importante. Lo importante es que eran extranjeros. No eran el ejército regular, el de Joab, que estaba conformado por israelitas. A estos extranjeros les importaba poco Israel. Eran mercenarios. Eran más fieles que el ejército regular. No estaban defendiendo una patria. Estaban defendiendo al amo que les pagaba. No les importaba Yahvé o la religión. De hecho, ni siquiera habían estado junto a David en su ascenso al trono. Es decir, que David no les debía nada. Esta realidad me recuerda muchísimo al caso de las SA y las SS en la Alemania nazi. Joab y Benaía. El que sabe historia sabe a lo que me estoy refiriendo. ¿Qué creen ustedes que estaba pasando y que iba a pasar tarde o temprano? Pues eso mismo sucedió. El reino de Dios. 33 años gobernó David Israel, pero cuando estaba próximo a morir, empezó una disputa por la sucesión. Dos hijos de David querían el trono. El mayor, todavía vivo, era Adonías, el legítimo, si nos ponemos serios. Pero Salomón estaba luchando por la corona también. Al final, como esto es política, iba a ganar el que más apoyo tuviera. Al proyecto de Adonías lo defendió el sacerdote Abiatar, descendiente de Elí. ¿Se acuerdan de Elí, el mentor de Samuel, juez de Israel? Pues Abiatar había ayudado a David desde joven. También Adonías recibió el fuerte apoyo de Joab. Este grupo, aunque no podemos saber con exactitud qué proponía, estaba compuesto por el grupo de Hebrón, más ligado a las tradiciones israelitas, al campo y a la religión. Al proyecto de Salomón lo apoyó naturalmente Sadoc, Benaía, también Simei, que era familiar de Saúl, Natán y finalmente David. Era el grupo de Jerusalén, más ligado a la ciudad, al pragmatismo religioso y al poder. Salomón ganó esa batalla el día que David murió y no perdió nada de tiempo. Mató a su hermano Adonías y también a Joab. No llegó a matar a Abiatar, pero sí lo expulsó para siempre. Por eso es que en el capítulo anterior les hablaba en una parte que los autores de la historia deuteronomista favorecen a Sadoc y a los sadoquitas y hacen quedar mal a Abiatar y a los levitas. Además, Salomón mató también a Simei, que era el que quedaba de la familia de Saúl. A diferencia de su padre, no le debía nada ni a Jonatán ni a Mical. Salomón hizo una purga, una limpieza, y se sentó en el trono cómodo como gran dictador. Fíjense si Salomón no tuvo piedad ni de su propio padre, que se cree que los eventos negativos de la vida de David, los más negativos como las rebeliones, etc., llegaron a la Biblia por obra de Salomón. Él quería quedar como el protagonista final de la historia, como diciendo: David era bueno, pero era imperfecto. Mi padre era imperfecto. El perfecto soy yo. El elegido soy yo. Esta creencia, aunque es muy malévola, es la semilla del capítulo 7 del libro segundo de Samuel, la esperanza mesiánica. Es decir, la creencia de que un elegido, un Mesías, vendría un día para salvar a la humanidad. Esta creencia se fue engrandeciendo y sofisticando con los años, algo parecido a Jerusalén. Pero esta creencia empezó aquí, simplemente como la esperanza en un rey elegido, que claramente se estaba refiriendo a Salomón. Este rey elegido
sobremanera inteligente, llevó la tiranía a otro nivel. Para empezar, amplió la burocracia y puso gobernadores sobre las 12 tribus. Adoniram era el encargado de los tributos. Salomón construyó su propio palacio real, una casa en el Líbano, una casa para su esposa. Fortificó ciudades, transformándolas en verdaderas fortalezas militares y ciudades de almacenaje. Construyó una ciudad portuaria en el Mar Rojo, con una flota de navíos mercantes. Organizó un fuerte ejército, con jinetes y caballos de guerra, cosa que no existía en tiempos de David. ¿Y de dónde salía el dinero para hacer todo esto? En una parte nos dicen que del tributo cobrado a extranjeros, pero si nos fijamos bien, los israelitas también trabajaban mucho y estaban obligados a pagar tributos, menos en Judá. Lea el siguiente versículo. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Primero de Reyes 10, versículo 27. Salomón fue conocido por su riqueza y opulencia y fue admirado por reyes y emperadores. Gozaba de buenas relaciones internacionales, como lo atestigua la visita de la reina de Sabá. De hecho, Salomón se casó con la hija del faraón y durante su reinado Egipto e Israel fueron aliados y Egipto casi que era un ejemplo a seguir de Israel. Qué irónico, si siglos antes el faraón era el enemigo. Pero ahora la cosa era diferente. El pueblo estaba sufriendo bajo un faraón israelita. Moisés tenía que estar revolcándose en su tumba. No hemos terminado con Salomón, ni de lejos. La obra por la que más se le recuerda y a la que se dedica muchas páginas es a la construcción del templo para Dios en Jerusalén. ¿Nunca han escuchado del templo de Salomón? Pues es este. Salomón construyó un enorme y magnífico templo para Dios en Jerusalén. Era un verdadero palacio real de gigantescas dimensiones, dentro del cual se colocó el Arca de la Alianza. Lo que no pudo hacer David antes fue concretado por Salomón. Este templo devino con el tiempo en un importante elemento religioso para el judaísmo. Pero en ese momento que se construyó, el pueblo tuvo que haber quedado horrorizado. Se había cruzado la línea roja otra vez. Yahvé era un Dios libre, sin templo, que no podía ser reducido a ídolos ni encasillarse en un lugar de la tierra. ¿Pero creen que esto le importaba a la élite? Claro que no. Así que Salomón le metió al pueblo en la cabeza de que si querían que Dios los escuchara, tenían que venir a Jerusalén y al templo. Ya con David, el Estado y la religión eran muy cercanos, pero con Salomón terminaron de fusionarse. Ahora sí, sin lugar a dudas, el rey era un escogido de Dios, que controlaba la religión y podía cometer cualquier atrocidad en su nombre, básicamente como todos los reinos de la tierra en ese momento. Israel ya no era un paraíso, era un país más, como cualquier otro. Este momento donde Jerusalén se convierte en la ciudad de Yahvé, en el centro del mundo, nos debe hacer reflexionar. David y Salomón fueron hombres que manipularon a Yahvé, el Dios de la libertad, de la justicia, del éxodo. Lo manipularon a su favor. Lo transformaron en un Dios malvado que justifica el crimen y las atrocidades. ¿No pasa eso hoy todavía? Hay muchos que sí conocen al Dios verdadero, al del bien, al del amor, al de la libertad, al de la vida. Pero otros lo manipulan para cometer atrocidades. Pasó en América, por ejemplo, y pasa hoy todavía, pasa en la Biblia. Parece mentira que el mismo Dios que salva a los israelitas de Egipto es el que apoya a David y Salomón en todo lo que hacen. Lo dije en la parte 1 de esta serie. Línea de los explotados, línea de los explotadores. Y bueno, tengo que seguir porque no puedo hacer aquí una tesis. Para la construcción del templo, Salomón tardó 7 años. Para todas sus grandes obras, Salomón importó del rey de Tiro madera, oro, además de mano de obra forzada durante muchos años. Costaron caro a Salomón, o mejor dicho, al pueblo. En un momento determinado, Salomón no pudo pagar su deuda externa, así que le regaló a este rey 10 ciudades ubicadas en Galilea, en el extremo norte de Israel. Además, no he mencionado que Salomón también construyó templos a otros dioses. Era el pragmatismo absoluto y corrupto, además de que tenía un harén con muchas mujeres. Algo natural de los monarcas, David también lo tenía. Visto esto hasta acá, he dicho ya muchas veces que los deuteronomistas defendían a David.
pero hay que tener en cuenta de que también defienden al templo de Salomón. Por eso, mientras leemos la vida de este rey, todo parece ser bueno. Él es el rey elegido, todopoderoso y rico. Es sabio, muy sabio, alguien sin manchas. Claro, los autores necesitaban un personaje así para construir el templo. Solo un hombre tan recto y justo podía llevar a cabo esa hazaña. Ya una vez que el templo está construido, es que se empieza a hablar de los pecados y de los abusos de Salomón. Y aún así es un poco complicado percibirlos. A diferencia de David, aquí el texto parece pura propaganda cínica. El texto es cómplice de las atrocidades, las minimiza, las trata de ocultar, y solo si prestamos atención es que nos damos cuenta. Y sé que alguno lo estará pensando, ¿cómo podemos estar tan seguros de que, en efecto, David y sobre todo Salomón fueron tan malos y el pueblo sufría con ellos? Me alegra que lo preguntes, pues la historia nos da la razón. ¿Sabes qué fue lo que pasó el día que Salomón murió? Pues que el norte se separó de Judá. Ya les había dicho antes que mientras todo el país pasaba trabajo, Judá era favorecida, estaba exenta de tributos y vivía entre la riqueza y la fiesta. Era el lugar donde habían nacido David y Salomón y donde se encontraba Jerusalén, la capital. Era el hogar de la élite. Por eso el resto del país se separó violentamente. Lee ahora mismo el capítulo 12 del libro primero de Reyes. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Primero de Reyes 12, versículo 11. No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Primero de Reyes 12, versículo 16. Antes incluso de que Salomón muriera, ya había un trabajador forzado que se había rebelado contra él y había salvado su vida huyendo a Egipto. Ese trabajador era llamado Jeroboam y regresó tras la muerte del tirano, cuando el norte se estaba separando del sur. La separación, aunque se nos relata bastante rápido, no esconde en ningún momento el dolor ni la furia de los israelitas en el momento de querer separarse, en el momento en que dijeron basta al infierno en el que estaban viviendo. Tampoco podemos imaginar que fue tan fácil. El sur no iba a permitir que el reino se partiera en dos, pero no pudo reconquistar el norte. Parece que Roboam, el hijo de Salomón, solo pudo anexar el territorio de Benjamín, no más. El norte estaba seguro de lo que estaba defendiendo, pero no podía regresar al sistema de las tribus. Estos tiempos eran otros y necesitaban un fuerte ejército para protegerse del sur y de las fuerzas de Roboam. Por eso no es extraño que al final terminaran erigiendo como rey a Jeroboam, el trabajador forzado que se había rebelado. Él cumplió con la defensa del norte. Se habían terminado por fin 80 años de tiranía, pero con un daño muy profundo. Israel ya no era un país, eran dos. El del norte continuó llamándose Israel y el del sur adoptó el nombre de Judá directamente. Vamos a dejar la historia y el video hasta aquí, pero no hemos terminado con esta época. Aunque parezca que no hay nada más que decir, falta un apartado muy importante: la luz en la oscuridad. Aunque parezca contradictorio, la historia nos ha enseñado que en la más absoluta oscuridad suele nacer la luz más brillante, suele brotar la esperanza. Eso mismo pasó bajo el reinado de Salomón. En ese momento ya la sociedad estaba profundamente dividida y deprimida. La oposición era reprimida completamente. Por eso la resistencia solo podía sobrevivir oculta. Pero no estoy hablando de una resistencia armada, sino literaria. Sí, amigo mío, en esta época es cuando se empieza a escribir este libro, la Biblia. Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente video porque este ya está largo. El interesante momento donde la Biblia empezó a escribirse y cuáles son los motivos por los cuales comenzó a escribirse. Ahora te toca a ti. ¿Cuál es tu opinión sobre los reyes David y Salomón? Haznoslo saber en los comentarios. Este canal es de Libre Pensadores. Suscríbete si te gustan los temas de los que hablo y te gusta aprender sobre el mundo. Nos vemos pronto y que la paz sea contigo.